Imaginen que tienen un hermano gemelo y por alguna razón del destino sus padres no pueden conservarlos a los dos, por lo que dan a uno de ustedes en adopción. Digamos que tu hermano creció en un circo y estuvo de gira, mientras que tú tuviste una vida relativamente normal con tus padres. Aunque fueran gemelos y al nacer fueran exactamente iguales con la misma información genética, cuando se ven 20 años después ya no lucen igual. Ahora tu hermano es más bajo pero más fuerte que tú y tú tienes menos pelo y al hablar con él te das cuenta de que tú eres mucho más irritable. Entonces, si tienen la misma información genética, ¿por qué ahora son diferentes? Todo esto pasó gracias a un fenómeno al cual se le conoce como epigenética. De la etimología griega epi, que significa sobre o después, la epigenética literalmente significa sobre o después de la genética. Pero, ¿qué significa todo esto? La epigenética es el estudio de cambios potencialmente heredables en la expresión de los genes. Esto significa que no hay ningún cambio dentro de la secuencia del DNA. Se cambia el fenotipo, pero no hay nada que toque al genotipo dentro de una célula, solo cómo estas células están expresando a los genes. En español y con palabras menos rebuscadas, la epigenética es el estudio de cómo nuestro genoma, o sea, toda nuestra información genética, interactúa con el ambiente y nosotros somos el resultado de esas interacciones y es por eso importante estudiar este fenómeno. ¿Recuerdan que ahora su hermano gemelo se ve diferente? Toda diferencia tiene un porqué. La razón por la que él es más bajo es porque de pequeño pudo no tener la mejor alimentación posible, porque la vida de circo nómada no se relaciona generalmente con una vida de lo más saludable, comiendo ensaladas orgánicas y tomando jugos detox. Aún así, él desarrolló más masa muscular porque su acto incluye cargar a una mujer barbuda con una sola mano, por lo que se ejercita a diario. Tú, por otro lado, con tu vida de estudiante estresado, lleno de tareas, exámenes, proyectos, probablemente no tuviste la misma oportunidad de hacer ejercicio tanto como te hubiera gustado. Y como si fuera poco, por todo el estrés al que estuviste expuesto, la semana de exámenes se te empezó a caer el cabello. Eres mucho más ansioso e irritable que tu hermano gemelo por lo mismo, a quien la vida de circo no lo trató tan mal. Tú y tu hermano gemelo son el ejemplo perfecto de cómo la información genética, al interactuar con el ambiente, determina qué genes se prenden o se expresan y cuáles se apagan, o sea, no se expresan. Para algunos puede sonar aterrador la idea de prender y apagar genes, pero es algo que ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo y es completamente natural. La epigenética es la metilación del ADN. Esta consiste en que la DNA metiltransferasa mete un grupo metilo a la citosina. Esto permite que no sea leído la citosina. Un ejemplo de esto más común sería como si en cada parte de un coro de una canción se escuchara un ruido y no se pudiera permitir leer el mensaje. Hay otra proteína que deshace este mecanismo, que se llama la desmetilasa. Esta quita el grupo metilo y se puede volver a leer completamente este genoma. Las histonas están formadas por 8 moléculas llamadas octamerodistonas. El ADN se envuelve en este octámero y a esto se le llama nucleosoma. Entre cada nucleosoma hay un ADN espaciador que sirve para separarlos. Por último, hay una molécula llamada histona H1 que se une a la parte externa del ADN de los nucleosomas, contribuyendo aún más a neutralizar la acidez. Es decir, el octámero de histonas es un carrete de hilo. El DNA es el hilo enredado en el carrete. Tenemos este pedacito
pedacito de RNA de doble hélice, que maybe en otro video podremos hablar de cómo es que surgió. Pero lo que nos interesa ahorita es que va a llegar un complejo de proteínas y lo que va a hacer es desdoblarlo y romperlo. La otra mitad se va a degradar, ya no nos importa. Y ahora tenemos algo que se llama complejo RISC. Este complejo RISC lo que va a hacer es llegar, no es el gen, perdón, es el RNA mensajero, que no queremos que se vaya a traducir a proteína. Pero ¿por qué demonios no quisiéramos que se vaya a traducir si eso es lo que tiene que hacer? Bueno, puede que la célula ya no necesita esa proteína o es un pedazo de RNA malévolo proveniente de algún virus. El silenciamiento se puede llevar a cabo de dos maneras. Una es que esto estorbe al ribosoma y no pueda hacer la síntesis de la proteína y pues se rinda ante la vida. La otra es simplemente que esto hace que se rompa el RNA y se degrade. Y bueno, ya vimos cómo funciona este show y así, pero pues ¿para qué sirve? O sea, está padre, pero ¿como para qué? Y hay muchísimas cosas para lo cual esto sirve, y un ejemplo de esto podría ser la diferenciación celular. Obviamente en nuestro cuerpo tenemos varias células y todas estas células contienen la misma información genética en su núcleo, pero ¿cómo es que una neurona se ve diferente? Y no solo se ve diferente, aparte hace cosas diferentes a una célula hepática o a una célula del corazón. Y aquí, spoiler alert, es cuando entra la epigenética. Nuestras células no todas necesitan las mismas proteínas y mucho menos al mismo tiempo. Entonces aquí es cuando la maravillosa señora epigenética entra y con este prendido y apagado de genes que hace con sus diferentes mecanismos, dependiendo de la célula que seas y de la proteína que necesites, va a prender el gen si la necesitas. Si no, pues lo deja apagado y pues te olvidas de eso. Ya alguna otra célula va a tener ese gen prendido en otro lado. Pero esto es lo que hace que cada célula sea diferente. Si no, todas serían lo mismo y definitivamente no seríamos como los seres complejos que somos ahorita y seríamos una masa amorfa de puras células iguales sin ninguna clase de chiste. Entonces, casi es epigenética. Pero la epigenética no solo ha estado ahí para cuando necesitamos una neurona más, no, ha estado a lo largo de nuestra vida en diferentes etapas, ya sea desde las proteínas que necesitamos durante el desarrollo embrionario son diferentes a las que necesitábamos durante nuestro crecimiento en la infancia. También son 1000 veces diferentes a las proteínas que expresamos durante nuestra pubertad toda llena de granos a cuando estamos envejeciendo. Por ejemplo, una mujer embarazada jamás va a estar sintetizando las mismas proteínas a las que estoy sintetizando yo en este momento. Entonces, la epigenética también está marcada en periodos importantes de nuestra vida. La epigenética es tan importante que seguramente, debido a su potencial de que estos cambios pueden ser heredables, nos ayudó a ser el Homo sapiens sapiens que somos hoy en día. Entonces, ahí está la gran importancia de la señora epigenética. Los cambios mencionados anteriormente tienen resultados normalmente positivos, pero siempre está el lado negativo de las cosas. En este caso son las enfermedades. Las enfermedades epigenéticas se producen por acciones que tomamos como individuos que dañan nuestra salud, ya sea la comida que ingerimos, las actividades que realizamos día a día y a nuestro medio ambiente. Existen varias enfermedades relacionadas con la epigenética, pero hay dos muy comunes y que afectan mucho al mexicano. Estas dos son el Alzheimer y la diabetes tipo 2. Para cerrar el video, vamos a dar un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, empezando por qué es la epigenética. La epigenética es el estudio de cambios potencialmente heredables en la expresión de los genes, que no involucran cambios en la secuencia del ADN, lo que da un cambio en el fenotipo sin tener que cambiar el genotipo, lo que afecta a cómo las células expresan nuestros genes. De ahí nos podemos ir a por qué sucede. Es un proceso que sucede naturalmente, aunque también puede ser influenciado por algunos medios externos, ya sea por nuestro estilo de vida, nuestra edad, en dónde vivimos, entre otras. ¿Cómo sucede? Hemos mencionado que hay muchísimos mecanismos, pero los tres más estudiados son la metilación, la conformación de las histonas y la R no codificante. ¿Para qué sirve o las consecuencias de estas? La diferenciación celular. Esta es para que nuestras células hepáticas puedan hacer algo diferente a las neuronas o a las células que se encuentran en el corazón o en los pulmones. Momentos específicos en nuestra vida. Esto significa que se van prendiendo y apagando algunos genes dependiendo de nuestra edad o en el momento en el que estemos. Y al final, las enfermedades. Hemos mencionado que estas ocurren normalmente porque llevamos un estilo de vida
mal manejado o por el medio ambiente en el que estamos. Muchas gracias.